Profesor, una Listo. consulta. ¿Sí? ¿Qué clase es y qué módulo es? Está como o sea, aparece en la plataforma como módulo 4. Ya les cargué el material complementario, está el material de base y sería la clase 1 de ese módulo 4, ¿ya? Listo, entonces, como les comentaba, en la farmacia no solamente se venden medicamentos alopáticos, ¿cierto? Esos comunes que vemos como amlodipino, atorvastatina, gemfibrosilo, sino que también se venden medicamentos homeopáticos. Específicamente, incluso hay farmacias que se dedican y se enfocan solamente a la venta de este tipo de fármacos. Y hay otros, por ejemplo, como las farmacias NOP, se dedican a la medicina complementaria. Entonces, nuevamente vamos a retomar el concepto de medicamento alopático, que es toda sustancia o una combinación de sustancias que pueden ser de origen natural o sintético, con efecto terapéutico que busca un efecto farmacológico, que también puede ser preventivo, puede ser en busca de rehabilitación y se presenta en una forma farmacéutica, ¿ya? Entonces tiene sus características físicas, químicas, biológicas, y aquí pertenecen la mayoría de medicamentos que nosotros conocemos. En farmacia encontramos medicamentos alopáticos como por ejemplo los que son de síntesis química, que son por ejemplo, los cuatro que les acabo de nombrar, pero también están los medicamentos obtenidos a partir de biotecnología. Por ejemplo, todo lo que son cepas de microorganismos, por ejemplo, los reconstituyentes de flora, también los medicamentos generalmente que son refrigerados, como las insulinas, algunos medicamentos para el manejo de la diabetes, y eso, ¿cierto? Pero también entonces tenemos como otro gran grupo de medicamentos que son los naturales y los homeopáticos que también salen y rotan mucho, no tanto como los alopáticos, pero también tienen su buena rotación. Entonces vamos a empezar a hablar por fitoterapia, ¿ya? Entonces es conocida como la medicina herbal. Se trata de una forma de medicina que es alternativa, ¿cierto? Generalmente siempre alternativa, complementaria, que utiliza las plantas medicinales para tratar diferentes síntomas y enfermedades. Generalmente se utiliza acompañando a medicamentos biológicos de síntesis. Em, las preparaciones empleadas en fitoterapia, que contienen principios activos identificados y medidos, demuestran ser efectivas en el tratamiento de diversas enfermedades. Entonces, en fitoterapia tenemos algunos conceptos, como por ejemplo, que no hablamos de principios activos, sino que hablamos de otro tipo de componentes. Es como la unión de varios componentes que generan la función, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta práctica se refiere a la utilización de plantas medicinales con fines terapéuticos. Fue abordado por primera vez por el médico francés Leclerc, que fue a principios del siglo, y busca marcar una diferencia con la medicina sintética o la medicina convencional. La fitoterapia obtuvo una definición más precisa como una terapia complementaria que emplea plantas o sus partes, transformando lo que es el empirismo de la medicina tradicional en un fundamento científico. Entonces, lo que busca es generalmente se hacen pruebas en laboratorio para como confirmar esos saberes ancestrales, esos saberes que hay por medicina popular, que tienen nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces lo que se hace es que en un laboratorio se confirma que efectivamente con esas plantas se logra un efecto terapéutico. Es imposible decir que el efecto de ese fármaco se debe exactamente a un componente. Hablamos es de un fito complejo, hablamos de la unión de varios componentes que permiten ese efecto y eso es lo que hace grande a la parte de la fitoterapia, que no es solo un componente, sino que es como la fuerza, la suma de la fuerza de diferentes componentes, lo que genera el efecto. Entonces, si yo retiro un
un principio activo, un componente de ese fitocomplejo, le estoy quitando parte como de su esencia, ¿ya? Y si lo separo, si lo aíslo, ya me estoy yendo para otra parte, ¿cierto? Ya estoy perdiendo lo que es la fitoterapia como tal, como definición. El renovado interés científico en estas plantas, explorando toda su riqueza, su variabilidad, ha conducido a una revalorización de su uso en muchas partes del mundo. Esto se traduce en una forma complementaria de curar, donde el empirismo de la terapia cede paso a la evidencia científica, permitiendo una armonización entre la medicina tradicional y las terapias oficiales de cada país. Entonces se preguntarán ustedes por qué habla igual como fitoterapia y cómo lo alejamos de los medicamentos, por ejemplo, alopáticos, y muchos de esos fármacos también tienen un origen natural. Depende, ¿cierto? Depende de la producción de este fármaco. Porque si lo dejamos solamente como drogas, que son la parte de la planta que se utiliza para lograr un objetivo, por ejemplo, hojas, tallos, raíces, hablamos de fitoterapia. Pero si ya queremos extraer un componente activo, ¿cierto? Y lo llevamos al laboratorio, lo aislamos completamente, lo cuantificamos, lo medimos, le hacemos todas las pruebas, lo colocamos en una forma farmacéutica como cápsula, por ejemplo, ya eso pasa a ser un producto natural. ¿Ya? Y aparte, podemos hacer incluso más procesos a nivel químico y llevarlo a un medicamento, digamos, ya más estructurado, como incluso copiar y tratar de asemejar su molécula y generar una síntesis. Entonces tiene también unas características. Utiliza matrices vegetales complejas. Estas matrices comprenden plantas que son completas, así como partes específicas como hojas o raíces, e incluso derivados resultantes de tratamientos directos con solventes, ¿cierto? Que los disuelven, o medios que concentran compuestos afines conocidos como extractos. En este complejo entramado denominado fitocomplejo, que es el que les nombraba, se encuentran numerosos compuestos de diversa naturaleza química y son tantos millones que es muy difícil extraerlos, ¿cierto? Y cuando lo extraigo se puede perder o disminuir el efecto que tiene la planta como tal. Entonces acá utilizamos ciertas partes de plantas. Por ejemplo, a veces decimos que las raíces de tal planta tienen un efecto, por ejemplo, a nivel respiratorio, pero si consumimos sus hojas hay un efecto, digamos, a nivel vascular. Entonces se toma, es una parte de las hojas en donde se considera, por ejemplo, que hay una mayor concentración de algunos componentes que son responsables de esa actividad, pero todo esto está probado, ¿cierto? Ya se han hecho pruebas de que efectivamente se logra un objetivo. Entonces, el fitocomplejo constituye una mezcla de sustancias activas y otras que son acompañantes que colaboran de manera conjunta para alcanzar un objetivo terapéutico común. Este resultado terapéutico no sería el mismo si se administraran las sustancias por separado, ¿cierto? Si administramos las sustancias por separado, si sacamos un tipo de sustancia, eso ya va por camino a ser otro tipo de producto, ¿cierto? Entonces, si son monosustancias o si extraemos solamente algunas partes, las procesamos, por ejemplo, le damos una forma farmacéutica, ya sería un producto natural, ¿cierto? Ya dejaría de ser como la fitoterapia como tal, que conserva la parte de la planta. Técnicamente las sustancias activas se denominan metabolitos secundarios. Entonces, metabolitos secundarios es la palabra equivalente a principio activo, ¿cierto? Nosotros todo este tiempo hemos venido hablando de principio activo en los medicamentos con forma farmacéutica. Aquí, esos componentes que le dan actividad a la planta los denominamos metabolitos secundarios, porque son metabolitos que se generan en todo, como su palabra lo dice, en el metabolismo de las plantas, siendo productos derivados de la fotosíntesis que desempeñan roles cruciales en procesos vegetales como la defensa contra microorganismos, diferentes patógenos que se acercan a la planta y también
muchos de ellos, de estos componentes, los utilizan las plantas para protegerse de esos rayos ultravioleta. Entonces, la combinación de esos metabolitos secundarios es única para cada especie e incluso varía dependiendo de muchos aspectos, por ejemplo, de el terreno donde se cultiven los productos. Y es ahí el gran problema que tiene la fitoterapia en Chile y en la mayoría de países de Latinoamérica, que es difícil llegar a una estandarización para todo el país en general. ¿Cierto? Porque obviamente el terreno de Arica va a ser muy diferente al terreno del sur del país. Entonces ahí se pueden presentar variaciones. En cambio, en otros países se rigen más por una farmacopea oficial, la francesa, para producir fitoterapia. Entonces están un poco más avanzados en esa parte porque está muy bien estandarizado el proceso. Aquí fitoterapia nos llega de todos lados y no cumple muchas veces con los certificados que esperamos que cumplan. Además, factores como la fisiología, el estrés, ¿cierto? Por ejemplo, las horas frente a sol, el agua, por ejemplo, la existencia de patógenos, la procedencia geográfica, las condiciones en que recolectan el material vegetal también influyen en esa mezcla. Entonces, la composición de algunos metabolitos secundarios dentro del fitocomplejo pueden ser mayores en un terreno que hay en Valparaíso en comparación, por ejemplo, a un terreno de Santiago. ¿Ya? Entonces, ese es como la, la gran barrera, o más bien sí, la gran barrera a sobrepasar que se tiene con estos productos fitoterapéuticos. Persiste aún la creencia errónea de que los productos derivados de plantas son inofensivos e incluso beneficiosos debido a a su naturaleza. Un enfoque que entra en conflicto con el hecho de que su efecto terapéutico se atribuye a la presencia de principios activos, que denominamos en este caso metabolitos secundarios, con propiedades farmacológicas. En general, sí, uno espera que las plantas medicinales, los productos naturales, tengan menos efectos secundarios, ¿cierto? Pero ojo, existen para todos los productos de fitoterapia, para todos los productos naturales, existe también el riesgo, como con el resto de medicamentos, por ejemplo, de síntesis, que se presenten efectos secundarios, ¿cierto? El hecho de que ya haya un componente activo que interactúe en nuestro cuerpo, así como tiene un efecto terapéutico positivo, también puede llevar a un efecto no deseado. Entonces también es susceptible de generar efectos secundarios, ¿cierto? Reacciones adversas. Esta percepción es fundamentada en la tradición de uso en lugar de estudios sistemáticos que evalúan su seguridad, los cuales suelen ser escasos. Entonces, hay menos información sobre los efectos secundarios de de estos productos fitoterapéuticos en comparación con los medicamentos de síntesis, ¿cierto? Los medicamentos de síntesis, propranolol, alprazolam, paracetamol, tienen muchos estudios mientras que no tanto así los productos naturales, pero si empezamos a abordarlos, si empezamos a estudiarlos, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta de los efectos secundarios que tienen. Y por eso se conocen más que todo los gastrointestinales, que son generalmente los que primero ocurren con el uso pues, de plantas. Sin tales estudios, solo pueden identificarse riesgos evidentes que son frecuentes y de ocurrencia inmediata, como por ejemplo el caso de toxinas, de venenos naturales como la cicuta, el cianuro, las toxinas de hongos venenosos y el veneno de escorpión, que son tan naturales como la miel de abeja. Entonces, incluso hay muchos laboratorios que estudian el veneno de escorpión buscando origen de futuros o probables medicamentos. Con el veneno de serpiente también se busca aislar algunos componentes con alguna supuesta actividad biológica, ¿ya? Por ejemplo, de ahí surgió el captopril. El captopril, creo que ya se los había mencionado, surgió de veneno de una botrops
de Brasil y simplemente se hizo aislar un componente, se separó, se pasó por diferentes procesos de laboratorio, finalmente se sintetizó, ¿cierto? Se logró sintetizar esa molécula y ahí ya pasó a ser un medicamento de síntesis, un medicamento alopático, pero con un origen allá natural. Al igual que cualquier medicamento, las plantas pueden desencadenar reacciones adversas. Eso les va a salir en la prueba, ¿cierto? Estas plantas medicinales, los productos naturales, también pueden generar reacciones adversas. Pueden generar intoxicaciones cuando las utilizamos en mucha cantidad y también puede generar interacciones que son perjudiciales con otras sustancias, con otros componentes, con alimentos, con medicamentos, por ejemplo, también con otros productos naturales. Se han documentado interacciones clínicamente relevantes, sobre todo con la hierba de San Juan, con la toronja, ¿cierto? Que interactúa, por ejemplo, con los antidepresivos y es una interacción comprobada, ¿ya? Y es relevante, porque muchas veces encontramos en la literatura, ustedes se van a meter y les van a decir, sí, tal medicamento interactúa con tal medicamento, pero realmente es relevante desde el punto de vista clínico esa interacción. Entonces es ahí donde buscamos esas interacciones que pueden ser sujetas a que sean más graves. Además, se han reportado problemas de confusión entre diferentes plantas y contaminación con pesticidas, metales pesados y fármacos en productos a base de las plantas medicinales. Y eso es porque el consumo no se ha estandarizado, los procesos no están totalmente estandarizados, no hay una buena normatividad, regulación, penalización, ¿cierto? Como todo esto sí pasa con los medicamentos de síntesis, ¿cierto? Si no se hace un proceso en el laboratorio y se encuentra, por ejemplo, que en un comprimido hay ibuprofeno, pero también paracetamol, obviamente esto es grave, está la Seremi, está el ISP para revisar qué pasó, pero en el caso de las plantas medicinales aún estamos como muy inmaduros en ese tema, no hay mucha reglamentación, no hay mucha normatividad de base y es común encontrar que nos venden, por ejemplo, estos productos mezclados, ¿cierto? Por ejemplo, la menta o con otro producto o las hojas de tal planta vienen con un poco de las hojas de tal otra planta y nadie lo regula. En Europa esto sí está más regulado. Entonces, es importante para que toda esta parte industria de fitoterapia crezca, es que se busque un mejor control, ¿cierto? Que sea mucho más riguroso, que evalúe que efectivamente esa planta, ¿cierto? Análisis de laboratorio que te digan esa es la planta, entonces ahí sí empáquela y se pueda vender, ¿cierto? Pero siempre está la duda como realmente es la planta, son las hojas de ruda o ese es la raíz de tal planta, pero muchas veces encontramos contaminación. Porque lo hacen todavía muy empíricamente en las casas y a veces el cultivo está muy cruzado, donde se cultiva tal planta, se cultiva al lado otra. Entonces, no, ¿cierto? Por eso es que en Europa todo eso está más reglamentado, que en tal porción de terreno se tiene que cultivar a tanta distancia de otro cultivo y todo eso. En Chile, la fitoterapia goza de reconocimiento oficial como terapia, ¿cierto? Que no ocurre en todos los países del mundo, aunque aún enfrentamos desafíos significativos en la promoción de la salud mediante esta práctica. Tanto es así, pues, que no existen pregrados o no hay, por ejemplo, dentro del pregrado médico ni de ninguna ciencia de la salud, un pregrado en fitoterapia, ¿cierto? O más bien que un pregrado haya una como clases específicas de fitoterapia, ¿cierto? Que sea como una rama, pues un ramo específico para eso. Este desafío puede atribuirse en parte a la falta de comprensión por parte de la medicina convencional respecto a la cultura popular
un conocimiento que ha sido descuidado durante la formación académica de los médicos, ¿cierto? Y en ocasiones subestimado. Yo en algún momento les pregunté a los médicos del MISESPAM si alguno se sentía competente para hacer alguna recomendación de alguna planta medicinal como la melisa, la valeriana, la pasiflora, ¿cierto? Buscando tal vez como partir de lo más esencial y lo más cercano a una comunidad rural para el manejo de trastornos del sueño. Y ninguno de ellos se sentía capacitado y muchos de ellos no compartían como la creencia, bueno, en cierto modo, o las bases para hacer una prescripción como tal de estos medicamentos. Pero muchas veces, sobre todo en aquellas comunidades que son más rurales, en postas de salud, ¿cierto? En CESFAM, que están más en la parte rural, igual cobra sentido buscar más estas alternativas antes de pasar, por ejemplo, a una quetiapina, a benzodiazepinas, ¿ya? Y hay usuarios que les resulta efectivo y que incluso lo producen en su mismo patio. Entonces hay que rescatar esa parte. Además, la falta de un estatus jurídico válido contribuye a la ausencia de regulación, permitiendo la venta libre de plantas en yerberías, mercados, ferias y comercio callejero, a menudo dirigido por individuos sin conocimiento especializado. La falta de estandarización en los productos agrava la situación, ¿cierto? Porque si no hay estandarización, es lo mismo que les digo, no se puede comprobar que haya como una cantidad específica de ese fito complejo, puede haber mezcla de diferentes plantas, puede haber contaminación con pesticidas, con metales, con otros productos que estaban sembrados antes, etcétera. Entonces, es ahí como la situación, ¿cierto? Que es importante estandarizar, normar, generar criterios para que se adopten de la misma manera, pero ustedes ya sacarán sus conclusiones, que igual no es algo fácil. ¿Cierto? Lleva mucho trabajo, mucho tiempo, se va a encontrar con muchas restricciones, sobre todo por parte de las personas que los venden, etcétera, ¿cierto? Pero así de la misma manera era hace unos años, hace muchos años en otros países que ya tienen como un camino ya más construido. En la actualidad en Chile las plantas medicinales están emergiendo como un producto no convencional de exportación dentro de la oferta agroalimentaria nacional, respaldada por el Ministerio de Agricultura a diversas iniciativas productivas en este sector. Entonces, lo que les quiero comentar acá es que hay mucha cantidad de plantas que se exportan, ¿cierto? Que representa buena cantidad de dinero. Y entonces sabemos que esto está disponible, ¿cierto? Hay gran disponibilidad de productos vegetales en Chile. Hay mucha riqueza vegetal que muchas veces incluso la utilizan en fitoterapia en Europa y no se utiliza acá. Se consumen alrededor de 1.000 toneladas de hojas de boldo, 500 toneladas de hojas de álamo y más de 50 toneladas de bailahuen. En cuanto a las exportaciones, las plantas medicinales están ganando terreno en la oferta agroalimentaria chilena, con un aumento del 58% en las ventas al exterior en los últimos años. En 2007, los envíos alcanzaron la cifra de 26 millones de dólares, siendo los principales productos exportados la rosa mosqueta, que es muy apetecida de acá de Chile, el quillay, ¿cierto? También el orégano se exporta, el hipérico, la vainilla, el perejil. Entonces, esto es para mostrar que realmente Chile tiene mucho potencial para como, o sea, tiene muchas bases para poder generar una buena industria o un buen comercio o buena utilización de estas plantas. Tiene mucha producción, mucha diversidad, con mucha variedad, pues con mucha variedad. Entonces, actualmente se reconocen en Chile 103 plantas
cuyo propósito es fomentar el uso de plantas medicinales registradas y certificadas según el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos. Este es el documento, ¿ya? Medicamentos herbarios tradicionales. Si hay alguno de ustedes que de pronto le llame la atención esta área, pueden recurrir a este libro. Aquí se presentan las plantas, cuál es la droga, cómo se prepara, por ejemplo, la infusión o si es otro método de administración, las cantidades. Entonces busca estandarizar un poco eh, como esa práctica, ¿ya? No lo hace con total éxito, pero se acerca mucho a lo que inicialmente se quiere. Entonces te va a decir, por ejemplo, cuál es el suelo óptimo para el cultivo, cómo es el ciclo de la planta, ¿cierto? Te da todo ese tipo de información. El reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos clasifica como medicamentos herbarios tradicionales aquellas plantas o partes de plantas que son envasadas y etiquetadas artesanalmente, con denominaciones utilizadas por la costumbre popular en el ámbito de las tradiciones culturales nacionales chilenas. Entonces, esa es la parte, ¿cierto? Que igual la esencia de esta práctica es que siga siendo artesanal, pero siguiendo una estandarización. ¿Ya? Como del lugar, de la cantidad, de los factores que influyen, del agua, de la luz, del tiempo, de, ¿cierto? El tiempo de recolección, porque entonces estoy cultivando ruda y la estoy cosechando, no sé, por decir una información loca a los 6 meses y en otros lugares a los 3 meses, entonces claramente las composiciones son diferentes. Este reglamento busca garantizar que la venta y distribución de estos productos solo estén permitidas con la autorización previa del servicio de salud competente. Entonces, igual tienen que tener esta aprobación o esta confirmación, ya, pero digamos que no es tan riguroso claramente como el de un producto natural, ¿cierto? Que tiene una forma farmacéutica, un medicamento que está, por ejemplo, en cápsula, que es el polvo de algunas hojas, pero ya tiene una forma farmacéutica. Estos tienen mucho más requisitos, tiene que pasar por más procesos y bueno, si lo comparamos con un medicamento de síntesis y aún más con un medicamento biológico, pues obviamente el medicamento biológico y de síntesis tiene más, digamos, procesos para aprobación, tiene que cumplir con más estándares, hay más análisis que se le hacen. Entonces, sí, existe, pero falta mucho más. ¿Cómo funciona la fitoterapia? Se comporta de manera similar a la medicina alopática, ¿cierto? A la medicina normal, ¿cierto? Es decir, emplea principios activos, que acá denominamos metabolitos secundarios, con la capacidad de contrarrestar el problema, ¿cierto? Entonces, al igual que con el resto de la medicina, tenemos un componente activo que genera un efecto farmacológico, ¿cierto? Em, entonces, la única distinción entre un producto fitoterapéutico y uno de síntesis química radica en que la eficacia del producto sintético se fundamenta en una molécula aislada, ¿cierto? Desarrollada en el laboratorio, mientras que la fitoterapia se basa es su eficacia en el fitocomplejo. Ya la riqueza y lo que lo hace ser a la fitoterapia es esa premisa de que la unión de varios componentes dentro de la planta genera un efecto. Ya, si le quito una parte, eso ya no es fitoterapia, ¿cierto? Si yo aíslo una parte y lo llevo hasta el laboratorio y le hago síntesis a partir de esa molécula, lo sintetizo, entonces ahí ya estamos hablando de medicamento de síntesis. Algunos componentes activos que digamos son los más conocidos. Entonces, dentro de las plantas hay algunos componentes como el mucílago. Entonces, cuando encontramos que una planta rica en mucílago, entonces vamos a saber, por ende, que puede tener un efecto determinado.
porque estos componentes, este mucílago actúa en el organismo recubriendo las membranas mucosas del aparato digestivo y de esta manera lo protegen de la acidez, la irritación, la inflamación, extendiéndose esta actividad a las mucosas de la garganta, los riñones y las vías urinarias. Entonces, si estamos buscando un componente activo, si estamos buscando un producto de fitoterapia que me ayude con esta parte de la gastritis, encontrar una planta que tenga gran composición de mucílago, pues va a ser la indicada. Pero no solamente de eso nos vamos a valer, porque hay que mirar también la toxicidad. No nos vamos a administrar una cicuta, que sabemos que es un veneno, porque tiene mucho mucílago. Entonces, el estudio va un poco más allá. Cuando hablamos que una planta es rica en saponinas, entonces las saponinas están relacionadas con un efecto hormonal, ¿cierto? Como por ejemplo el regaliz. Las saponinas actúan a nivel también expectorante y ayudan a absorber los nutrientes. Entonces, una misma planta se puede utilizar para varias cosas, ¿cierto? Se puede utilizar para la parte respiratoria, se puede utilizar para, por ejemplo, dolor de estómago, se puede utilizar para la parte hormonal, etcétera. Cuando una planta es rica en alcaloides o la parte de una planta, ¿cierto? Porque también puede ser que solamente están concentrados en el tallo y yo solamente saco y extraigo los tallos y los coloco en una bolsita con la aprobación que tengo ya de la entidad que hace esa aprobación y lo vendo, ¿cierto? Van a ser los tallos. Si a mí me venden hojas de esa planta, yo sé que esa planta no es rica en sus hojas de alcaloides, sino que es el tallo. Entonces ahí también es estudio, ¿cierto? No es como llegar y decir, no, es que tal planta es rica en en tales componentes, ¿cierto? Hay que saber también qué parte de la planta. Y eso está en este libro que les mencioné de los 103 plantas. Muchos de los alcaloides son medicamentos con aplicaciones reconocidas, como por ejemplo la vincristina. La vincristina es un derivado de la vinca rósea utilizada en el tratamiento del cáncer y un frasquito de vincristina cuesta millones de pesos. La atropina que se encuentra en la belladona ejerce un efecto también directo sobre el cuerpo, disminuyendo los espasmos, ¿cierto? Entonces se utiliza como antiespasmódico, calmando los dolores y secando las secreciones corporales también. Están los glicósidos cardiotónicos. Yo creo que a ustedes esa palabra les suena porque hablamos en algún momento de la digoxina. ¿Ya? Entonces aquí se encuentran las plantas medicinales como la digital y la digital lanosa. Son sustancias como la digitoxina, la digoxina y la gitoxina que al igual que otras ejercen efectos diuréticos en el corazón, ¿cierto? En ese corazón que no tiene la fuerza de latir con tanto vigor, entonces utilizamos digoxina para generar esa mayor contracción. ¿Cómo lo hacemos? Generando la apertura de los canales, ¿cierto? Necesitamos que entre calcio, recordemos que el calcio siempre está relacionada con la contracción muscular y el corazón es un músculo, aumentamos concentración de calcio y aumentamos con eso la contracción, la fuerza con que el corazón se contrae. Entonces la digoxina le da fuerza al corazón, regula las palpitaciones. Entonces, estos glicósidos actúan como diuréticos efectivos al facilitar la transferencia de líquidos desde los tejidos y el sistema circulatorio hacia el tracto urinario, contribuyendo así a reducir la presión arterial. Son utilizados en la insuficiencia cardíaca congestiva, no solo porque le ayuda al corazón a latir mejor, sino que también ejerce ese efecto de diuresis. Cuando tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, estamos acumulando líquidos en los pulmones, en los tobillos, por ejemplo. Lo que tiene estos fármacos sí es que son generalmente de estrecho margen terapéutico. Entonces es muy fácil pasar de una concentración efectiva a una concentración tóxica. Y con esto, para que entiendan también que todo lo que viene de productos naturales también puede ser tóxico.
Están los flavonoides, son compuestos que actúan como antiinflamatorios y resultan beneficiosos para mantener una adecuada circulación sanguínea. Sirve para las dos cosas. Algunas plantas que contienen flavonoides son el alforfón, la hoja de vid, ¿cierto? Y el limón, pero muchas otras más. Y los flavonoides, pues siempre los reconocemos en química porque tienen una estructura como esta que encontramos en la parte de abajo. Entonces, ahora pues vimos los componentes, ahorita vamos a ver las plantas que tienen algún tipo de efecto, todo demostrado. Entonces tenemos el ajo, las propiedades terapéuticas más destacadas del ajo incluyen la prevención de la aterosclerosis, ¿cierto? De esa acumulación de sustancias que no son solamente lípidos, no solamente grasas, sino también otros componentes de la sangre que se van acumulando, se van como pegando y adhiriendo a las paredes, obstaculizando la circulación sanguínea. Entonces el ajo sirve para eso, apoya la circulación sanguínea, la mejora, especialmente en la parte arterial. Además, muestra una acción hipolipemiante, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de hiperlipemiante, hiper alto, colesterol alto, y hipo es disminuye, entonces ayuda em, a disminuir el colesterol, los triglicéridos y todo el tipo como de grasas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces reduce los niveles de colesterol, de triglicéridos en sangre y también exhibe un efecto antiagregante plaquetario. Ya eso también para tenerlo en cuenta, para evitarlo en conjunto con medicamentos que son anticoagulantes, sobre todo los dependientes de vitamina K, que es la warfarina y el acenocomarol. Está la cúrcuma, que también ha recobrado mucho auge o importancia en los últimos años. Tiene muchísimas propiedades. Las que han sido probadas es como antiséptico, desinfectante, tonificante, antioxidante, cicatrizante. El eucalipto, todos conocemos, ¿cierto? Esas propiedades que tiene a nivel de las vías respiratorias, pero también de las vías urinarias. Es muy característico el olor. Se utiliza generalmente por vía externa en inhalaciones para mejorar la respiración en casos de gripes o de sinusitis. Tenemos el ginseng, ya que se utiliza la raíz porque es rica en ginsenócides. Entonces, esto ya es un compuesto que es propio del ginseng, ¿cierto? No está en otros productos. Entonces tienen una acción tónica sobre todo el organismo, son ricos en diferentes vitaminas, en hierro, en fósforo. Es utilizado en los estados de falta de vitalidad, de fatiga, tanto física como intelectual, y en los disturbios ligados a la vejez y al estrés. Tenemos el hinojo, tiene dos principales acciones. A nivel intestinal es antiespasmódico y a nivel de vías respiratorias es expectorante. Entonces, lo que les mencionaba antes puede tener varias indicaciones o puede ser la indicación dependiendo de la droga. Cuando hablamos de droga, en esta parte de fitoterapia siempre nos referimos a la parte de la planta que ejerce el efecto que queremos. Ayuda a la producción de leche en las mujeres que tienen problemas de lactancia. Está la menta, sus propiedades principales son antiespasmódicas, antisépticas, calma la pared interna del estómago, ayuda a acelerar la digestión, estimula la secreción de bilis. Tenemos la ortiga, entonces aquí la raíz contiene fitosteroles y fenoles que ayudan a limitar la hipertrofia de la próstata y así mejorar los síntomas molestos de esos problemas que son frecuentes en adultos. Las hojas de la ortiga tienen por su parte, por ejemplo, unas agujas finas que contienen el ácido fórmico, que es el mismo componente que producen las hormigas. Entonces hay que siempre evitar en la cosecha que haya contaminación con estas pequeñas agujitas porque pueden generar irritación en la piel, pueden generar molestias, sobre todo cutáneas.
Entonces hay que ser muy cuidadosos en no mezclar y en el momento de la cosecha para que la persona que está cosechando pues no tenga este problema. Está la valeriana. Ya esta generalmente está en todas las farmacias. Sus principios activos son el ácido valeriánico y el ácido isovaleriánico, que tienen una acción sedativa y relajante. La parte utilizada de la planta es la raíz, que contiene un aceite esencial. Se utiliza en los problemas de sueño, en la ansiedad, en la angustia. Es utilizado como sedativo, sin los efectos secundarios tan pronunciados de medicamentos como benzodiazepinas, como antipsicóticos. Entonces, para empezar, yo creo que antes de prescribir inicialmente un fármaco a un paciente, sobre todo en todo lo que es trastorno del sueño, que no tiene una solución como tal, eh, sino el manejo de la causa, ¿cierto? El estrés, la angustia, la ansiedad, problemas, la depresión, ¿cierto? Se tratan otras situaciones para poder abordar el trastorno del sueño, pero antes de partir con una benzodiazepina, antes de utilizar algún antipsicótico, yo creo que vale la pena ver la posibilidad de que se pueda iniciar con una persona que nunca ha tomado ninguno de estos fármacos, con estos productos naturales, ¿cierto? Después pasar por melatonina, agotar como todos los recursos que tenemos antes de exponer a estos medicamentos. Listo. Aquí lo que es fitoterapia, eh, para mí sobre todo la parte de esos productos de fitoterapia que pueden ofrecer alternativas a otros medicamentos que tienen muchos efectos secundarios en poblaciones rurales también, en personas que confían en la fitoterapia, en personas que cultivan en su casa sus mismos productos, recobra mucha importancia. Entonces, siempre en las farmacias vamos a encontrar una parte, ¿cierto? No es mucha, pero sí de los principales productos, ¿cierto? De esta fitoterapia que se venden y que, em, por ejemplo, también a veces están estas hojas expectorantes que todavía se venden mucho. Está, por ejemplo, a veces la ortiga, a veces se tiene valeriana, se tiene melisa. em, y la idea es saber y conocer para qué se utilizan, cómo se prepara. Generalmente en los sobrecitos siempre se da la indicación, en la parte de atrás, en la parte de adelante, se dice cuánta cantidad se debe tomar, en cuánta cantidad de agua, cómo es la preparación. Listo, y pasamos a los productos naturales. Entonces también a partir de plantas medicinales, pero también puede ser a partir de minerales. Se elaboran todos estos productos naturales. Algunos tienen registro ISP, algunos son vendidos en farmacias como suplementos alimentarios. Se entiende por medicamento natural y tradicional aquel que en su composición contiene principios activos o partes obtenidas directamente o mediante procedimientos específicos de vegetales, minerales o animales, cuyo uso se haya justificado por la práctica de la medicina tradicional o bien por estudios científicos. Entonces, prácticamente es esa fitoterapia, pero empacada, ¿cierto? O empacada, por ejemplo, en las cápsulas, más procesada, ¿ya? Procesada y le damos una forma farmacéutica. En la fitoterapia son partes de plantas, ya, y en cambio en los productos naturales ya hay una forma farmacéutica. El registro sanitario de productos naturales de origen vegetal, mineral o animal con propiedades medicinales se llevará a cabo de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley y en su registro sanitario ISP se encuentra la letra N. Ya, entonces, así como para los fármacos de síntesis es la F, para los biológicos es la B, para los naturales es la N. Entonces, acá vamos a hablar de los que son principalmente vendidos en las farmacias comunitarias, dicho Salcobrán o dicho la farmacia de Pepito Pérez
por allá em, en Coyhaique. Entonces tenemos Melipaz. Entonces, esta tiene una composición de melisa oficinales y mire que acá ya le da una concentración específica porque ya ha pasado por un proceso de laboratorio. Entonces, se le da forma farmacéutica, pero se conoce cuál es la composición de esos componentes. Ya entonces tiene mucho más proceso, mucho más inversión, muchos más análisis que la fitoterapia. Aquí tenemos, está compuesto por melisa oficinales y pasiflora en la misma composición. La forma farmacéutica, cápsulas. Hay gran parte de los medicamentos que son productos naturales que vienen en cápsulas. La indicación es tratamiento de trastornos nerviosos como ansiedad, estrés, colon irritable también. Y la dosis recomendada es 1 a 2 cápsulas cada 8 horas y ahí está el registro ISP, siempre iniciando por N, slash la última actualización. Se actualizan cada 5 años, o sea que el próximo año Melipaz tiene que actualizar su ISP, su registro. Tenemos el amamelis conocido, ¿cierto? En este caso supositorio, como siempre les digo, farmacias no potencial en todo lo que son productos naturales, pero también homeopáticos. El principio activo es extracto blando de amamelis, bidestilado de amamelis, extracto fluido de aesculus. Y la forma farmacéutica es supositorios. Mire que ya tienen una forma farmacéutica. Yo ya puedo introducir vía anal este producto. Indicación, las hemorroides. Y es muy prescrito, ¿cierto? Siempre hay por ahí en farmacia estándar 2 cajitas de este amamelis supositorio. La dosis recomendada es un supositorio vía rectal 2 veces al día. Y aquí está su registro sanitario, que ya debió haberlo actualizado este año. Está el cardo mariano. El cardo mariano es muy conocido, sobre todo su componente, que es la silimarina, para todo lo que es protección hepática, ¿cierto? Es antiinflamatorio del hígado, le ayuda a regenerarse, actúa también con otras dolencias del cuerpo, por ejemplo, a disminuir niveles de colesterol, con los dolores menstruales, con el estreñimiento, pero básicamente lo conocemos en el mundo como hepatoprotector. La dosis recomendada son 2 cápsulas al día durante el desayuno. Tengan en cuenta que las recomendaciones varían dependiendo del laboratorio que lo produce, ¿cierto? Porque cambia la concentración de bueno, la cantidad que le colocan a la cápsula. Entonces, claramente puede hacer que haya otros laboratorios que te digan 1 cápsula al día. Y aquí en el desayuno. Está el aloe lax, famoso también. Es un laxante, ayuda para el mantenimiento de las heces blandas, ¿cierto? Para ayudar a que esas heces no se endurezcan, a que haya paso de esa parte líquida, prevención del esfuerzo en la deposición. Vienen cápsulas, 1 a 2 cápsulas al acostarse para que al otro día en la mañana podamos ir al baño normalmente. No debe ser administrado en forma continua ni por largos periodos, no administrar durante el embarazo ni la lactancia y tampoco en niños menores de 12 años. Ahí está su registro. Tenemos el Hedera Helix, súper famoso. La marca más conocida en Chile es el Labrilar. Bueno para pacientes diabéticos, ¿cierto? Porque no tiene el azúcar, tampoco tiene alcohol, entonces lo podemos utilizar también en niños, no tiene colorantes, entonces lo hace una buena alternativa. La Dera Helix tiene mucho reconocimiento científico, tiene buenas bases en cuanto a manejo de, por ejemplo, de enfermedades bronquiales, para la tos. Entonces, está para todos esos síntomas respiratorios inflamatorios que están acompañados de tos. La dosis recomendada son 5 mililitros cada 8 horas por 5 días, dosis que generalmente es para toda la población. Y ya si la tos no mejora con este producto, pues la idea es control con médico para ver si hay algún trasfondo más de esa tos, ¿cierto? La tos siempre nos está diciendo algo y no siempre se debe tratar la tos. Está la famosa espirulina, que fue uno de esos
productos que tuvo un boom en alguna época, todavía se sigue utilizando mucho, son las algas de espirulina. Em, es un producto de origen de algas que lo que genera es una saciedad. Contiene proteínas, contiene minerales, contiene vitaminas, enzimas, carotenoides, que ayudan al organismo como a mantener en general el equilibrio del cuerpo. Es apto para dietas vegetarianas y lo que genera es por toda esta composición tan rica que tiene de diferentes componentes, genera como saciedad. Lo utilizaban mucho para adelgazar o lo utilizan. Y de esta marca que está aquí al lado, es de 1 a 3 cápsulas al día. Pero, como les digo, eso va a depender de la cantidad que coloca o la concentración que imprime en cada cápsula el laboratorio, porque podemos encontrar espirulina que no sea necesariamente de 500 miligramos, sino de otra concentración. Tenemos el Valupaz, también de farmacias Nob. eh, Contiene valeriana, pasiflora, humulus lupulus y viene en cápsulas, conocido también harto, trastornos nerviosos y psicosomáticos, para tratar el insomnio directamente. Complementa estos tres productos aislados de manera diferente y después como unidos para potenciar un efecto, ¿cierto?, sobre la ansiedad, sobre el nerviosismo y ayudar a conciliar el sueño. Y la dosis recomendada es de 1 a 2 cápsulas al acostarse. Está el Ciruelax en jalea, pero también sabemos que viene en té, en mini tabs, en comprimidos. Trae pulpa de ciruelas jalea, es un laxante natural. La recomendación es adultos y niños mayores de 15 años tomar una cucharada que representa más o menos 15 gramos antes de acostarse, lo mismo tipo a lo del Lax para que al otro día en la mañana podamos dar del cuerpo, ir al baño con normalidad. Y en niños menores de 15 años, la recomendación es consultar con el médico para establecer la dosis a suministrar. Está el Armonil famosísimo en diferentes presentaciones, Armonil día, Armonil noche, Armonil en gotas, el compuesto. Entonces lo tenemos en forma farmacéutica, en solución oral para gotas. Aquí a la izquierda estamos hablando de comprimidos recubiertos, pero hay otras formas farmacéuticas. Es tranquilizante, especialmente en aquellos casos de problemas menores del sueño. Entonces, básicamente los productos naturales los utilizamos o acompañamos otro tipo de medicamentos en trastornos más bien leves, ¿cierto? Por eso les digo, es cuando está empezando la problemática como tal. Obviamente a una persona que tuvo un intento de suicidio, pues no lo vamos a tratar con Armonil, ¿cierto? Vamos a buscar otras medidas que tengan un efecto mucho más inmediato, mucho más rápido, mucho más, digamos, fuerte, potente para estabilizar al usuario. Es utilizado como sedante y para alteraciones del sistema nervioso, entre 1 a 2 cápsulas o 1 o 2 cucharadas, 2 a 3 veces al día como inductor del sueño. Entonces lo mismo en agüita antes de acostarse como inductor del sueño, ya son 3 a 6 gotas, ¿cierto? Hablando de la presentación en gotas. Los comprimidos sí son más fáciles de dosificar. Ya viene la presentación de Armonil para noche y para día, ¿cierto? Como calmar la ansiedad, estar más tranquilos en el día, pero sin generar somnolencia. Y el Armonil de noche ya ayuda como inductor del sueño. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesora. Cuéntame. A mí se me olvidan cuando está ese lapso de que a las 8, sino después cuando nos vamos. Pero a ver, de lo que me acuerdo que no me quedó claro, dice que en la fitoterapia no hablamos de principio activo, sino que de metabolitos secundarios. Sí, Ya. Luego, dice usted
o sea, yo le puse como subtítulo, ¿cómo funciona la fitoterapia? Algunos componentes activos son mucílago, saporinas, alcaloides, no, perdón, ¿o sí dije bien? Sí, dije bien, alcaloides, glicósidos y llegué hasta Carpeptónicos. flavonoides. Ya, todo eso que usted nombró serían los componentes. Claro. Ya, Son componentes. metabolitos secundarios, pero el fitocomplejo es extenso, entonces puede tener cantidad de alcaloides combinados con mucílagos, combinados con varios Claro. componentes. Entonces, Depende el fármaco, ¿cierto? El medicamento es el componente que lleva. claro, Ya. Lo otro, claro. bueno, luego nombró las plantas medicinales, ¿cierto? Que son, o hierbas, más conocidas por nosotros. Siempre cuando vamos a comprar a las farmacias naturistas, Laboratorio Snob o Mapuche, sabemos que están hechas en bases a plantas, como es el té de hinojo, eucalipto, todo lo que usted nombró. Ya, cuando después pasamos a los productos naturales, son todos los suplementos que tienen este nombre de suplemento alimentario y que están hechos en base a plantas o hierbas, ¿cierto? Sí, o minerales también de O- origen animal. Y Ya, dependiendo de los procesos que lleven y del cumplimiento de normatividad y estandarización, tienen un registro como de suplementos alimentarios, pero también hay otros, como por ejemplo los que les nombré, todos estos 10 que les nombré, tienen registro de medicamento, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia en que un producto natural llegue a ser medicamento o se quede en ser un suplemento alimentario, suplemento dietético, ¿cierto? Todos estos suplementos que ahora vemos es la rigurosidad de los análisis de laboratorio que se llevan a cabo para su estandarización, para su producción. Entonces, entre más riguroso eso sea, ya pueden, digamos, solicitar por decirlo así, patente, bueno, no es patente, es reconocimiento como medicamento ante el ISP. Entonces, todos los que esa yo era la les... pregunta Es, también. Sí, cuando usted exacto. dice que tienen registro de medicamento, es que tienen que ser visados y autorizados por el ISP. Exacto, entonces hay productos naturales que nosotros determinamos como medicamentos, pero, o sea, estrictamente no todos son medicamentos. Bueno, hay otros que son como suplementos alimentarios que no, que ese laboratorio simplemente lo envasó, sí tiene unos procesos, pero no tiene unos procesos tan rigurosos como los que exige el ISP. Y esos suplementos alimentarios no los visa el ISP, sino que los visa algunas seremis regionales de cada lugar. Entonces son tratados de manera diferente, no tienen tanta comprobación o tanta rigurosidad en su método científico, por decirlo así. Eh, Puede hacer que un producto, un suplemento alimentario a base de producto natural quiera escalar y optar a hacer medicamento. ¿Qué tiene que hacer? Colocar más rigurosa todos sus procesos, estandarizar procesos, controles de calidad, eh, comprobación de estabilidad, pero más riguroso, ¿cierto? Más riguroso que el Ujú. que está ahora. Y se pasa todo esto a documentación al ISP para optar como medicamento, ¿ya? Por eso la Ok. diferencia. Y había algo que tú Lo, lo- mencionabas. lo otro, profesora, es que no sé si hacerlo después en forma personal. Yo tuve en la última prueba 5 malas, lo cual me dejó Sí, bastante preocupada porque o yo comprendí mal o leí mal, pero hay una de ellas que se la voy a mandar después porque yo le saco foto a las malas, ¿ah? Para tener la respuesta correcta. Hablaba de unas siglas del DSI, si no me equivoco. A ver, sí, ya, esa la obtuve mala. También obtuve mala la otra que decía cuando llegaba la auxiliar de farmacia o técnico, como se llama en otras partes,
recibía un medicamento que no venía con la cadena de frío. Mira, Habían pero varias alternativas. esos casos mándamelos Ya, acá al está. WhatsApp para yo explicarte por qué lo tuviste malo, como para hacerte esa Sí, retroalimentación. ya, ¿Ya? profesor. Ok. Eso. Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta? Profesora, ¿Sí? tengo una consulta, una duda más que nada. Una paciente que ha estado tomando por, no sé, por un tratamiento de clonazepam, Sí. prazolam. ¿Puede dejar ese medicamento así paulatinamente hasta dejarlo por completo y empezar con terapias medicinales? Sí. ¿Qué pasa con el uso de benzodiazepinas? Que hay mucha población chilena que se ha expuesto al uso de benzodiazepinas desde hace muchos años. Cuando una persona lleva muchos años de estar utilizando las benzodiazepinas, muchos años, y es un adulto mayor, ¿cierto? Una persona más bien añosa, hay que evaluar muy bien los riesgos de esa deshabituación. Tanto es así que a veces al evaluar el riesgo-beneficio de la deshabituación, se encuentra que es más, digamos, saludable o beneficioso para la persona continuar con el medicamento, ¿cierto? Por la sintomatología, por el síndrome de abstinencia, por todo lo que se puede presentar en ese proceso cuando no hay un buen acompañamiento. De hecho, por eso a veces se hospitalizan a los usuarios para hacer ese proceso de deshabituación. ¿Cierto? Que sea algo controlado, que sea acompañado, que sea seguido. Para las personas más jóvenes es más fácil, ¿cierto? Para las personas que llevan menos tiempo utilizando la benzodiazepina es más fácil, pero no quiere decir que alguien que lleva muchos años pues tampoco sea imposible. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, si estamos utilizando clonazepam, em, generalmente el clonazepam se puede deshabituar directamente y lo que se empieza es a disminuir la dosis gradualmente de a 2 semanas, ¿ya? Entonces, pero de a poco. Es que ese es uno de los errores, que a veces se intenta como bajar medio y después ya nada, no, es paulatinamente y es al tiempo del paciente. Entonces, por ejemplo, se dan 2 semanas, pero si en esas 2 semanas la persona todavía presenta algunos síntomas de abstinencia o algunas situaciones que ya deberían haber pasado por la benzodiazepina que les estoy mencionando, pero a veces no, entonces hay que darle un poco más de tiempo. Por eso es que requiere mucho personal para hacer esos procesos. Por eso es que es complejo, pero se puede hacer, ¿cierto? Y hay muchos casos de mucho éxito y esa es la manera de bajarlo, ¿cierto? De manera gradual. Pero además no solamente tenemos que tener en cuenta el- la benzodiazepina como tal y enfocados en la benzodiazepina, sino que hay que mirar factores de riesgo alrededor de esa deshabituación, porque muchas veces hay factores psicosociales, hay enfermedades de base, hay depresión, entonces hay que empezar un proceso de deshabituación cuando la persona también tenga compensada otros aspectos, digamos, de su vida. Em, o sea, se prefiere de esa manera, sobre todo cuando llevan mucho tiempo utilizándolo. Pero sí se hace, es efectivo, está probado, reducción gradual y puede continuar con uso, por ejemplo, o de medicamentos no benzodiazepínicos, puede ser melatonina y puede ser también productos naturales. Lo que pasa es que en Chile, en una época, se prescribió mucho las benzodiazepinas para los trastornos de sueño, cuando no son medicamentos que deberían indicarse para eso. O sea, se recomienda que, por ejemplo, en un duelo, en situaciones y crisis aguda, se utilice por 6 semanas y se suspenda. Pero la cosa es que se dejó por mucho tiempo. Entonces, hay personas que inicialmente lo utilizan para trastorno del sueño solamente y llevan muchos años. Entonces, es más actualmente como que se evita iniciar para esos pacientes, ya si de pronto tiene alguna situación que requiera, por ejemplo, ansiolítico,
que la persona presente otro tipo de crisis, pero lamentablemente tenemos esos usuarios que llevan tantos años utilizándolo y que solo lo utilizan para trastorno del sueño. Pero la idea sí es deshabituarlo. ¿Alguna otra pregunta? Y el paciente, profesora, está tomando la benzodiazepina y aún así procede a tomar las cositas naturales. ¿Hace mal? No. Si lo miramos desde la generalidad del caso, ¿cierto? No hace mal, pero tenemos que evaluar con otros medicamentos. Generalmente les comentaba que hay plantas que generan efecto con antidepresivos, hay algunos que interactúan, entonces hay que ver también el caso puntual, pero en general, si buscamos como ir deshabituando la benzodiazepina y que la persona se pueda respaldar un poco con el uso de las plantas, que ya haya pasado, por ejemplo, la situación de crisis de la persona, que esté en general estable, la idea es disminuir y cambiar a otro medicamento, a un producto natural, a un producto de fitoterapia. Por ejemplo, con el alprazolam es muy difícil porque el alprazolam tiene un tiempo de vida media muy cortito. Entonces el cuerpo se queda fácilmente sin el medicamento muy rápido y el síndrome de abstinencia es mucho más alto con este medicamento. Entonces, para deshabituarlo, lo cambiamos a otra benzodiazepina. Le hacemos un traslape a diazepam o a clonazepam y de ahí empezamos a disminuirlo. Entonces, todo depende, todo no se hace como de manera lineal. Hay que ver qué tipo de benzodiazepina se está utilizando. Incluso puede haber mucho tiempo entre el traslape de alprazolam a otro. Se ha intentado, por ejemplo, en el CESFAM, algunos usuarios, adultos, mayores, que tienen alprazolam hace tiempo y se les ha tratado de deshabituar y a veces como que se logra por un tiempo y después otra vez vuelve el usuario al parasolamo que lo compra particular y otra vez. Entonces es muy difícil porque hay que pensar en muchas cosas, ¿cierto? No solamente es como un proceso lineal de sacar un medicamento y ya, sino que hay que pensar en los otros factores que le están generando a ese usuario como esa dificultad. Si el usuario está como convencido totalmente en que quiere dejarlo, en que lo va a dejar y tiene esa fijación, bueno, es mucho más fácil hacerlo, ¿cierto? Pero todo lo que es dependencia, adicción, es complejo de tratar. De hecho, yo hoy tuve un caso con una usuaria que reportaba pérdida de los medicamentos, de las recetas, quería que se le entregara así. Entonces se le solicitó que hiciera el reporte en Carabineros de ese robo porque ya pues em, y volvió pero totalmente alterada. Obviamente tenía todos los síntomas de abstinencia, gritaba, le pegaba a las paredes, lloraba, se autoagredía. Entonces tocó hacerle una contención tanto física como de acompañamiento con otros profesionales, psicólogo. Y es como igual lamentable ver esas situaciones de adicción tan compleja, ¿cierto? Porque recordemos que hay una dependencia física, porque el receptor de nuestro cuerpo, lo que veíamos en las clases pasadas, ya para él es normal eh, tener ese medicamento todo el tiempo. Para él ya es anormal no tenerlo. Entonces hay una dependencia totalmente probada física, también hay una dependencia psicológica que la persona siente y cree que la necesita y también la persona tenía adicción. Entonces es complejo y los síntomas de abstinencia eh, aparecen de diferentes maneras, ¿cierto? Sudoración, palpitaciones, agresividad, ansiedad, espasmos musculares, y cada vez se ven más porque es como el resultado de tantos años de prescripción inadecuada. Ya, profesora. Chicos, vamos a ir a un receso de 10 minutos. La clase de hoy se pasó rápido. En general eran más diapositivas de las que han sido las clases pasadas, pero se pasó rápido.
Entonces voy a adelantar un poco de la clase del lunes, ¿cierto? Unas 5 diapositivas que vamos a ver después de clase. Nos vemos entonces en 10 minutos, ¿ya?
Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Ay, vamos a continuar con la clase. Listo. Profesora, estoy mirando que en el material complementario que usted va pasando, dice clase 6 módulo 3. No estamos en el 4. No empezamos el Es módulo 4 que con medicina complementaria. sí, lo que pasa es que inicialmente era un módulo completo, era de 8 clases, 4 Ya, que se repartió como en el módulo 3 y 4 que quedaron en el módulo 4, pero es la continuación, ya así como tú lo comentaste en el WhatsApp. ya. Entonces son 4 clases por módulo. Sí, estos dos módulos son más pequeños, ya, pero en realidad yo los manejo como un módulo completo, por eso sigo como clase 5, clase 6. Ya, Y abro las 4 pruebas al final de las 8 clases. Y Profesora, una aparece consulta. como si ya en este momento cambiáramos a la clase del próximo lunes, pero voy a extender un poco más el contenido porque quedan muchas diapositivas para la próxima clase. Entonces, para que no nos quede tan sobrecargada la próxima clase y aprovechando que tenemos el espacio. Entonces, habíamos Profesora, una terminado de consulta. hablar, ¿sí? Este material lo subió ya, porque estuve Sí, revisando. Entonces, está ya en está la parte. arriba, porque descargué dos y no salen la misma imagen y la misma forma de los párrafos. Como diferente. Está en el módulo 4, ¿verdad? Sí, 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 se acabo de revisar y lo descargué y no está. Me parece diferente. acuérdate que hay un PDF que es de la parte básica y este otro que es el complementario. Sí, sí, de hecho descargué esos dos y no me parece lo mismo. Ya, pero no importa en detalle, igual quería comentárselo. Cuando termine la clase lo reviso, ya, a ver qué pasa, pero es este mismo. Bueno, dice material complementario, sí. Entonces ahí lo voy a revisar, ¿ya? Bueno, tenemos el famoso metamucil, que son cutículas de semillas de plántago. Es para el tratamiento de la constipación habitual y como coayudante en alteraciones del tránsito intestinal, como por ejemplo el colon irritable. Viene en polvo para suspensión oral, esa es la forma farmacéutica, ¿cierto? Es polvo. La dosis para mayores de 12 años es una cucharada en un vaso de agua, puede ser hasta 3 veces al día. En niños entre 6 a 12 años es media cucharadita. Puede ser en agua, puede ser en jugo. Y si es la primera vez que se toma, se empieza con una dosis diaria nada más. Entonces el primer día solamente se toma una cucharada o media cucharada, dependiendo de la edad, y no se recomienda su uso para menores de 6 años. Tenemos también el famoso Caloba, que es el Pelargonium sidoides. Es coayudante, ¿cierto? Recordemos que cuando veamos siempre esta palabra coayudante es ayudante en el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias. Lo utilizan mucho en niños antes de que empiece el invierno para evitar situaciones de las vías respiratorias, enfermedades respiratorias en invierno. Entonces, se utiliza como preventivo y también como en el momento que ya tenemos el problema. Viene en solución oral para gotas. Se recomienda en adultos y mayores de 12 años 30 gotas 3 veces al día. En niños de 6 a 12 20 gotas 3 veces al día. En niños de 1 a 5 años 10 gotas 3 veces al día y en menores de 1 año no está recomendado su uso. Tenemos el famoso Jingo Max, el Jingo Biloba, que es para insuficiencia vascular, cerebral o arterial, ¿cierto? Que puede ser arterial vascular periférica. En este caso es el de 80 miligramos, pero hay otro Jingo Biloba que viene de 40 miligramos. En este caso se utiliza de 1 a 2 veces al día. La duración va a depender a lo indicado por el médico de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico.
y lo que se recomienda es que dure por lo menos 8 semanas en casos crónicos. Ya, mire que todos estos que yo les estoy pasando son medicamentos porque tienen registro ISP y la primera letra es la N, ¿ya? Entonces, eso, porque hay otros que son más que todo productos naturales, pero son suplementos. Y vamos a hablar de homeopatía, a introducir un poco la clase de homeopatía. Para adentrarnos a la homeopatía tenemos que tener claridad de algunos conceptos. Entonces, hablamos de solvente, que es la sustancia que tiene la capacidad de disolver o dispersar otras sustancias que se llaman solutos, formando una solución. En este proceso, las moléculas del solvente rodean y separan las partículas del soluto, permitiendo que éste se distribuya uniformemente en el solvente. Generalmente, el solvente es, digamos, el ingrediente en mayor cantidad. Por ejemplo, si mezclamos azúcar con agua, el agua es el solvente y el azúcar es el soluto. ¿Ya? Entonces el solvente tiende a ser líquido, pero no necesariamente es líquido. En la mayoría de veces sí es líquido. El solvente es el componente predominante en una solución y suele estar en un estado líquido, aunque también puede ser gaseoso, puede ser sólido. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el agua, pero también se pueden utilizar otro tipo de productos químicos, como por ejemplo alcoholes, acetonas, éter, cloroformo. Y el soluto, entonces, es la sustancia que se disuelve en el solvente. Y la unión de los dos genera lo que llamamos una solución. Entonces, en una solución, el soluto es el componente que está presente en menor cantidad y que es disuelta por el solvente. Puede ser sólido, como el azúcar, puede ser líquido, como agregarle, por ejemplo, un poquito de aceite al agua, y puede ser también gaseoso. Por ejemplo, si se disuelve sal en agua, la sal es el soluto y el agua es el solvente. O por ejemplo el oxígeno en nitrógeno, ¿cierto? El oxígeno es el soluto, el nitrógeno es el solvente, pero ya estamos hablando de un estado gaseoso. Y hablamos de dilución. La dilución se refiere al proceso de reducir la concentración de una sustancia en una solución mediante la adición de más solvente. Si yo quiero disminuir esa solución que quedó tan salada, pues le aumento más solvente, más agua, ¿cierto? Y así se diluye y se disminuye la salinidad. Si yo quiero disminuirle ese sabor tan dulce que quedó esa agua cuando le agregué azúcar, pues le aumento más agua. Eso se llama diluir, ¿cierto? Pasar de una concentración del soluto más grande a una más reducida. La dilución se lleva a cabo generalmente agregando solvente, usualmente agua, a una cantidad específica de solución original. Entonces acá, por ejemplo, tomamos solo 1 mililitro de esta muestra, ¿cierto? Y la llevamos hasta 10 ml. De acá tomamos 1 ml y lo llenamos hasta 10 ml y de acá sucesivamente. Ya, mire que cada vez ese soluto va haciéndose más minúsculo. Aquí está más concentrado y aquí se va disminuyendo ese color, esa cantidad. ¿Y por qué esto? Porque este es uno de los principios que utiliza la homeopatía, ¿cierto? La homeopatía afirma que entre más diluido esté el componente, más fuerza gana en el efecto farmacológico que ellos reportan. El término homeopatía se deriva de la palabra griega homeos y patos. Este concepto se refiere a un enfoque terapéutico que se basa en el principio de similitud. Entonces, en la alopatía, ¿cierto? Lo que conocemos como metformina, el acenocumarol, por ejemplo, el antialérgico, eh, como por ejemplo la cetiricina. Entonces hablamos de que lo contrario se cura con lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo quiero disminuir la histamina en el cuerpo, que es lo que genera la irritación, que genera la picazón,
el enrojecimiento, ¿cierto? Entonces yo utilizo un antagonista en general, disminuyendo esa concentración, o si yo quiero tener un efecto determinado, yo utilizo un fármaco como para contrarrestar una situación y generar un efecto deseado. En general, ¿cierto? Esto no es una regla de oro. Y en la homeopatía pasa lo contrario. La homeopatía se rige con el principio de que lo similar cura lo similar. Ya, entonces, dicho principio postula la capacidad de tratar enfermedades mediante la administración de dosis infinitesimales de sustancias que en cantidades normales podrían inducir en individuos sanos síntomas similares a los que genera, los que tiene la enfermedad que se va a tratar. Entonces, por ejemplo, si un componente puede generar irritación en el paciente y generar como una alergia, entonces la homeopatía lo que dice es que tomemos esa sustancia que genera esa irritación y la diluimos en muchas cantidad de agua, le hacemos múltiples diluciones, pero son demasiadas, es como llegar incluso a una Oh, gota del componente por una piscina de agua, algo así. Y la homeopatía dice que con esto solucionamos este problema, ¿cierto? Con lo mismo que causa ese problema, pero diluido muchas veces. La homeopatía se presenta como oh, una forma de terapia y no como una medicina aislada. En este sentido, puede qué buena integrarse señal. de manera Buena señal. armoniosa. Ahí hay un micrófono abierto para que revisen quién es. En este sentido, puede integrarse de manera armoniosa en el marco de la medicina contemporánea. La definición también engloba los dos principios fundamentales que guían la práctica de la homeopatía, que es el principio de similitud y el segundo es el uso de sustancias medicamentosas en dosis infinitesimales. Entonces, se refiere a que se hace demasiadas diluciones y la cantidad del componente versus agua o el solvente es muy pequeña, es una parte por cada millón de partes del solvente, ¿cierto? Entonces resulta muy poca cantidad, eh, pero vamos a ver más adelante por qué la homeopatía le otorga poder a esa solución tan diluida de algo. Entonces existen dos paradigmas para el tratamiento de enfermedades. El primero busca curar con lo contrario y el segundo indica que un problema de salud se cura con algo similar. Entonces hay una comparación, ¿cierto?, entre alopatía y homeopatía, que básicamente es que la alopatía se cura con lo contrario y la homeopatía con lo similar. El enfoque terapéutico conocido como tratamiento según el contrario se basa en la expresión latina contraria contraris curantur, que los contrarios se curan con los contrarios. Y este método implica la utilización de medicamentos, de productos opuestos a los síntomas presentes en el paciente para tratar enfermedades. Entonces, si hay una enfermedad que se genera por el aumento de algo, ya por ejemplo, la hipercolesterolemia, ¿cierto? Yo con los medicamentos convencionales, con la alopatía, ¿cierto? Con los medicamentos regulares, yo quiero disminuir ese colesterol, entonces le ejerzo como ese efecto contrario, ¿cierto? Si yo quiero disminuir, digamos, em, la, como que la ansiedad del paciente, ¿cierto? Yo utilizo, por ejemplo, una benzodiazepina que actúa en el complejo GABA, que es un complejo inhibitorio. Entonces es como siempre buscándole lo contrario, reducir, bajar, disminuir una situación como tal. Este método se le denomina alopatía, siendo alos en griego equivalente a contrario. Entonces, esto es todo lo que es metformina, insulina, todo lo que conocemos de manera convencional en los medicamentos. Mientras que la homeopatía utiliza un principio de similidad, similitud, expresando en latín como similia similibus curantur. Entonces, los semejantes se curan con los semejantes y constituye el fundamento de la homeopatía. Sin embargo, la validación experimental y la sistematización de este principio
se atribuye a un médico alemán que es el Samuel Hahnemann, que es el nombre, ¿cierto? Se le da el apellido a unas farmacias, incluso acá en Chile, que son las farmacias Hahnemann. Entonces, por allá en los años 1770, se hizo una traducción al alemán de una obra científica que se llamaba Materia Médica, de un científico escocés. Entonces, lo que hizo Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, observó contradicciones en la información sobre la corteza de quina. Entonces, él buscó aclarar como esas discrepancias y empezó a experimentar, ¿cierto? Revisando cuáles eran los efectos de la quina y notó que esta sustancia utilizada en el tratamiento del paludismo le provocaba estados febriles similares a los palúdicos, ¿cierto? Entonces, este componente le generaba sintomatología similar al paludismo. Entonces, lo que él sugirió es poder hacer diluciones, ¿cierto? Siendo este producto como similar a la enfermedad, entonces diluyámoslo y a partir de esas diluciones y de esas agitaciones, él decía como que el agua generaba una memoria del producto que estuvo en él y al introducirlo en el organismo le ayudaba al cuerpo a generar defensa contra diferentes situaciones, ¿cierto? Contra el paludismo en este caso, cuando cogía la quinoa, dizque la quina y él tomaba una partecita y la diluía mucho, 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 mucho en agua. Decía que ese producto dejaba como una impresión en el agua, una memoria, y al introducirlo en el organismo, el cuerpo como que captaba esa información y de esa manera era capaz de defenderse del cuerpo, ¿ve? Era capaz de defenderse de la patología como tal. Entonces tiene una pequeña similitud con la forma de acción de las vacunas, ¿cierto? Pero las vacunas convencionales en donde se le introduce al cuerpo como una sustancia atenuada, el microorganismo atenuado, para que el cuerpo lo reconozca y genere como anticuerpos para combatir esa patología. Es algo similar, pero es una dilución demasiadamente grande de este producto. Se incorpora agua prácticamente y para que el cuerpo se aprenda a sanar por sí mismo. Esa es como la teoría que fundamenta a la homeopatía. Para poner a prueba su hipótesis, Hahnemann se embarcó en la tarea de identificar los conjuntos de síntomas que diversas sustancias medicamentosas de su tiempo provocaban en individuos sanos. Luego utilizó estas sustancias como medicamentos para tratar enfermedades que presentaban trastornos similares a los observados durante la experimentación con sujetos sanos. Entonces, en otras palabras, Hahnemann hizo dos tipos de estudios. El primero era la inducción de cuadros sintomáticos. ¿Ya? Entonces el primero administraba la sustancia para ver cuál era el efecto que generaba, ¿cierto? Entonces prácticamente esto no se podría hacer actualmente porque enfermaba a las personas. Ya, y entonces a partir de ahí él empezaba a mirar cuáles eran los síntomas que generaba y empezaba a experimentar sobre qué dosis podría utilizar. Y en el segundo ya empleaba esas sustancias que él estaba desarrollando para tratar esa sintomatología. Entonces aplicó las sustancias previamente experimentadas en sujetos sanos a pacientes que presentaban una sintomatología similar a la observada durante la experimentación. Lo que hacía diferente es que aquí ya generaba la dilución. En la próxima clase vamos a ver los principios de la homeopatía, ¿cierto? Porque la homeopatía habla de que tenemos que, para que como que esa información del componente quede impreso en el agua, como que adquiera más potencia ese producto homeopático, se tiene que hacer muchas más diluciones. Él habla de que entre más diluido el producto, más efecto, lo que es totalmente contrario a la medicina convencional.
Y además habla de que entre cada dilución que se hace un movimiento que es como una sucusión, es una dinamización, es una sacudida prácticamente. Y eso los homeópatas dicen que están impregnando energía a ese componente, ¿cierto? A ese producto como tal. Em, la homeopatía genera como a lo largo de los años ha generado muchas discrepancias entre médicos, entre diferentes profesionales de la salud. Hay quienes lo apoyan, hay quienes no, quienes están contrarios a eso. Ya con el tiempo va tomando partido de un lado para otro, ¿cierto? Em, pero estos productos existen, tienen sus, digamos, toda su estandarización, ¿cierto? Son medicamentos, tienen la letra H, el ISP los aprueba como medicamentos, pero con estos criterios de homeopatía, ¿cierto? En la homeopatía no hay comprobación de cómo en dónde actúa exactamente ese producto, como si pasa en la medicina convencional, que uno sabe, este actúa en este receptor cardíaco y aumenta el flujo de iones tal, ¿cierto? En la homeopatía no pasa eso, ¿cierto? No hay una claridad sobre cómo es el mecanismo de acción. Entonces eso Profe, genera consulta. muchas, ¿sí? Y la homeopatía, como, así como hipótesis, ¿podría como provocar un efecto placebo? Ya que no hay como, usted dice, no hay, ay, se me olvidó la palabra, no hay nada que compruebe el cómo hace efecto el medicamento en el cuerpo. Mira, es una de las cosas que manejan, ¿cierto? Como los que se contraponen a la homeopatía, ¿cierto? Como que la persona se sana porque le atribuye como ese poder a este medicamento que está tomando, ¿cierto? Pero los homeópatas rechazan esto rotundamente y sostienen que este producto que está diluido al 1000 tiene una potencia y hace un efecto. Entonces, siempre va a haber discusión, siempre va a haber polémica, siempre va a haber quienes estén en contra, siempre van a haber quienes estén a favor. Pero para eso, ¿cierto? Hay que revisar, hay que ver la experiencia, hay que ver lo que dice la evidencia también, para que ustedes también empiecen a tomar partido. Yo a ustedes no les voy a decir que no crean en la homeopatía, ¿cierto? No les voy a decir que crean, yo simplemente les voy a exponer cómo funciona, ¿cierto? Desde la parte de evidencia, ¿cierto? Lo que nos indica, lo que sustentan ellos como ciencia y también esta parte, por ejemplo, lo que decías tú. Entonces, quienes se contraponen a esta práctica o a este tipo de medicamentos, indican es que, bueno, sí, como que hay personas que tienen un efecto con el fármaco, que experimentan mejoría de síntomas, ¿cierto? Pero lo dicen que es porque se está generando un efecto placebo, ¿ya? Y los homeópatas dicen, no, esto es falso, esto es porque el producto tiene esa potencia, tiene ese efecto, porque se tiene esa impresión de ese componente inicial que está generando el efecto y etcétera. Entonces siempre habrá polémica. Ya, profe, muchas gracias. Listo. Chicos, dudas, preguntas. Lo vamos a dejar hasta acá, hasta esta diapositiva. Y continuaremos la clase 6 el otro lunes. Recordemos que la prueba de la próxima semana va a ser de lo que estamos viendo hoy y de lo que veamos el lunes. Entonces, ahí no influye que hayamos visto parte de la clase anterior. Listo, chicos. Entonces, recuerden que la prueba de lo que vimos, la clase del miércoles pasado, lo que vimos este lunes, se abre mañana a las 7 de la tarde hasta el viernes a las 7 de la tarde, ¿ya? Para que no se les vaya a pasar.
Cuando terminemos esta prueba y la prueba de la próxima semana, ahí abrimos las 4 pruebas, ¿cierto? Las Eran dos de la 3 y la este 4. módulo y las dos del módulo anterior, ¿cierto? Que fue el rol del auxiliar de farmacia. Era la 3 y la 4 para mañana. Eh, la 3 y la 4, sí. Que aparece como módulo rol de farmacia, la clase, las últimas 2 clases, la 3, la 4, porque hay 4 clases cargadas. Listo, chicos. Maciel Alcaide, Presente. Patricio, Nancy, Camilo, Marco, Presente. Silvia Campos, Silvia, Anaís Andrea, Rosa de los Ángeles Concha, Julia del Pilar Cortés, Presente. Lorena Andrea Díaz, Lorena Andrea Díaz, Teresa Farías, me dijo que no iba a poder estar, Javiera Elizabeth Ganga, Natalia Gutiérrez, Presente. Lilian Inostroza, Uy, no, te está haciendo la rata. Lilian, Ya. Natalia Leiva, Presente, profesora. Mónica León, Presente, profesora. Adrián José, Janet Martínez, Pamela Martínez, Presente, profe. Catherine Mendoza, Elizabeth Molina, Adelina Moncada, Estefanía Andrea Morales, Abigail, Abigail, Francisca Pérez, ya te vi por ahí, Abigail, Francisca Pérez, Isabel Polgati, Isabel Polgati, Erika de Los Ángeles Reyes, Polgati dijo Diana, presente, profesora. Isabel, Dijo despacito, yo le escuché. ya, gracias. Diana Ríos, Presente, profe. Claudia Romero, Maitel Sepúlveda, Presente. Yasna Soto, Natalia Suárez, Susana Torres, Pamela Yasmín Varas, Karen Pamela Velázquez y María Esther Llovera. Listo, chicos, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Que estén bien, que les vaya bien en la prueba, que Profesora, tengan un buen fin de semana. Buenas noches, profesor. profes- Esté bien. profesora, una consulta. ¿Sí? En relación a la prueba, a ver, hay materia y hay ejercicios para calcular dosis. ¿Eso es en un porcentaje de 50-50 o cuántos ejercicios realmente van a ingresar en en la prueba, usted sabe? Hay una parte que es teoría y hay otra parte que es ejercicios. Los ejercicios, por ejemplo, te nombran la descripción y tienes que hacer el cálculo y dentro de las opciones está la posible respuesta, pero no tengo como la información exacta de qué tantos como preguntas de ejercicio son versus las teóricas. Y el tiempo es el mismo porque, por ejemplo, si uno es más lenta en calcular o se demora más porque es distinto, tiene que estar con una hoja aparte y calculando, ¿va a ser el mismo tiempo de los 90 minutos? Sí, son 90 minutos para todas las pruebas. Ya, Está así estandarizado para todo. mm, ok, gracias. Entonces, les sugiero que mire, los ejercicios son la mayoría, si no diría todos,
Es exactamente como el mismo proceso de los que hemos visto, pero con cambio de concentraciones, de medicamento, pero es siguiendo la misma línea, ¿cierto? Se desarrollan como una fotocopia de lo que hemos visto, pero obviamente con diferente nombre de medicamento, diferente concentración, como diferentes números, pero en esencia es el mismo proceso, como calcular mililitros en general. Listo, chicos, que estén bien, que descansen. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. Gracias, profesora. buenas Tú noches. también.